a hablar un poquito de el lado oscuro y muerte de Martín Lutero. Ya hemos dicho bastantes cosas acerca de este hombre que pues aportó sus cosas, hizo buenas cosas, pero pues también, como todo, como cualquier hombre natural, ¿verdad? No está exento de errores y cualquier ser humano, ¿verdad? Incluso aquellos que nosotros consideramos grandes ejemplos de fe en la Biblia, pues Dios nos muestra cómo podemos ser usados por Él, cuando somos guiados por Él, pero también pues nuestra humanidad siempre en algún momento se manifiesta, y muchos de ellos están en los episodios oscuros de cada uno de ellos: Moisés, David, ¿verdad? Elías. Entonces, todos ellos fueron grandes hombres u hombres, ¿verdad? Usados por el Dios más grande, el único Dios que existe, pero al final pues siguieron siendo hombres que fallaron. Así que, pues bueno, en el caso de Lutero no es la excepción. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas cosas aquí y pues cómo terminaron sus días. Amén. Entonces, antes de iniciar, ahí donde usted se encuentra, acompáñeme a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Vamos a aprovecharlo y decir lo que se tiene que decir y aprenderlo todo lo necesario respecto a, en este caso, de Martín Lutero. Amén, ya que es lo último. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa noche, ya casi, porque nos permites estar aquí. Gracias por haber cuidado nuestras vidas toda esta semana hasta este momento. Gracias por todo hasta este punto de nuestras vidas. En lo personal, siempre agradezco, Padre, todo lo que has permitido hasta este momento en mi vida, porque cada una de las situaciones, cada una de las circunstancias me ha traído, al menos yo lo puedo testificar, una lección de fe que tú has permitido. Gracias por todo, porque me muestras lo hermoso, grandioso, benevolente, paciente que eres, y también lo débil que llego a ser muchas veces y que sigo siendo por la condición en la que me encuentro. Y en medio de todo eso, en medio de mis debilidades, como el apóstol Pablo, he podido experimentar tu gracia y la fuerza, la fortaleza que vienen de parte de ti en esos momentos y mis episodios más oscuros. Y creo que cada uno de nosotros también los hemos experimentado. Queremos poner en tus manos, Padre, este tiempo de clase que vamos a estar teniendo. Ayúdanos a estar atentos a todo lo que podamos aprender para llevarnos una enseñanza que fortalezca nuestra fe, que edifique nuestro espíritu, Señor, y que bendiga nuestras vidas y también la de nuestras familias, Señor. Y aquellos que nos escuchan a través de la transmisión, que también oramos que a través de esta clase puedan también ser bendecidos, redarguidos, porque aunque es una clase, no dejamos de mencionar tu palabra, ni dejamos de darte toda la gloria y toda la honra solo a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, pues miren, ya hemos dicho bastante de Martín Lutero y hoy vamos a terminar, vamos a decir unas últimas cosas acerca de él. No es la última vez que vamos a hablar de él, porque evidentemente por la manera en como él, ¿verdad?, actuó y las cosas que él hizo, pues va a seguir un hombre que va a seguir siendo mencionado. Entonces, pero vamos a ver esta parte de ya su muerte hacia sus últimos días y algo pues un poquito que es el que él vivió y algunas cosas que él dijo también al final. Entonces es importante para una buena, digámoslo de esta manera, ¿verdad?, erudición, que de toda la verdad que digamos sobre algunas de las grandes figuras de la historia. Los protestantes, fíjense, nosotros ya saben, ¿verdad?, que la diferencia o una de las maneras en cómo nosotros somos diferenciados del catolicismo es que los católicos son cristianos también, pero ellos son cristianos católicos romanos, ya saben, pero somos cristianos, y la diferencia es que a nosotros se nos cataloga o se nos diferencia con el título de protestante a partir de la Reforma, ¿ok? Entonces, en este sentido, los protestantes por regla se han inclinado a poner, fíjense, en muchos casos a Lutero en un papel como de héroe, ¿ok? En muchos lo ponen como alguien, pues sí, muy respetable y como que hizo muchas cosas. Incluso el propio Calvino, él cuando lo menciona en alguna ocasión, lo llega a llamar como un apóstol. Bueno, es cierto que Lutero hizo cosas buenas, ¿verdad?, que trajo sus aportes, y que la manera en cómo él se comportó ante el clero, ante la iglesia en esa época, pues podemos decir que fue algo heroico, ¿no? Como algo muy, muy arriesgado, porque estaba arriesgando su vida.
lo recordamos cuando fue lo de la dieta de Worms y todo ese episodio, ¿no? Y bueno, y por todo lo que él creía que era el corazón del evangelio, pues por eso es que él arriesga su vida. Pero el heroísmo, digámoslo de esta manera, se hizo más difícil cuando luchaba por preservar el movimiento de la Reforma y pues también su legado personal. Lo podemos describir de esta manera: el primer Lutero vivió y enseñó como si no tuviera nada más que hacer o nada más que perder. Pero el éxito era un poderoso intoxicante, hermanos, especialmente cuando la verdad estaba en juego. Y con el tiempo, con el éxito y la expansión del luteranismo, el fundador tenía mucho que perder. El Lutero arriesgado se convirtió en el Lutero defensor del movimiento o de su movimiento a cualquier precio. Por eso siempre cuando son temas, ¿verdad? O cuando se menciona la parte de que tenemos que estudiar, es cierto que tenemos que estudiar, es una responsabilidad como cristianos que tenemos de conocer las verdades, las doctrinas de la palabra de Dios, todo lo esencial, todo lo tenemos que saber, hermanos. Es muy importante saberlo, pero no es todo en nuestra vida el conocimiento. Es una buena parte y es una parte importante en cuanto me refiero al conocimiento intelectual, ¿verdad? De las cosas, de las verdades. Pero no es todo. Cuando la balanza de nuestra vida solamente se inclina al conocimiento, entonces solamente el conocimiento, al saber, al aprender cosas, entonces ahí empieza a haber un desequilibrio. Pero en todos en un momento eso llega a pasar. Pero fíjense, al final también Lutero pues no se escapó de todo esto. Y vamos a ver algo que él hizo y algo que él dijo. Él tuvo unos escritos que se le llaman o lo podemos titular como antijudíos. Fíjense esto. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que siempre, ¿verdad? De alguna manera orar unos por otros, ¿verdad? Y nunca debemos pensar, en este caso del pueblo judío, nunca nosotros en un cristiano no cabe una actitud antijudía. ¿Sí me explico con eso? O sea, no vamos a abrazar la ley y ya estamos en la gracia y damos alabanza a Dios por eso. Pero no tenemos que verlos como con ojos despectivos, ¿ok? Ni con crítica, ni nada de eso, porque ellos están así, Dios ahí va a tratar con ellos. A lo que nos toca a nosotros es vivir las verdades y demostrar con nuestra conducta que Jesús es el Mesías. Y bueno, ya el testimonio impactará los corazones. Pero bueno, hasta el final de su vida se manifestó hablando de Martín Lutero, en uno de los escritos más hostiles y beligerantes de todo el siglo XVI. En el año de 1543 escribió un libro con un título pues muy espantoso, fíjense, sobre los judíos y sus mentiras, se llamaba el libro. Fíjense esto. Ahora, pues él tenía mucho conocimiento y él podía, y no dudo que lo hizo, ¿verdad?, dar una cátedra de la nación judía, de sus orígenes y todo lo que vivieron, ¿no? Porque pues él era alguien dedicado a esto y era aparte pues un predicador. Pero en ningún momento, hermanos, el conocer mucho de algo, en este caso de tener mucha escuela, nos da el derecho hablando en este sentido, de humillar una nación o de sentirnos mejor o que estamos por encima de alguien más. O sea, el conocimiento que nosotros adquirimos no es para presumir o para creer o sentirnos que ya estamos más arriba que otros, no, al contrario. Debe darnos más temor porque delante de Dios es más responsabilidad. Ahora, en este escrito él instaba, fíjense, a los alemanes a quemar las sinagogas judías. Fíjense esto. A quemar sus escuelas, a quemar sus casas. Fíjense, qué tremendo. A destruir todos los escritos religiosos también de los judíos, o cualquier escrito judío, y también impedir a los rabinos que enseñaran, y si no lo hacían, pues había pena de muerte. Fíjense, es un extremo esto. En una decisión que reverberaría en la era nazi, a mediados del siglo XX, abogó porque los judíos fueran realmente esclavizados al pueblo alemán. Fíjense, la furia de Lutero
contra los judíos en 1543 marca en realidad un cambio drástico respecto a su postura projudía de años anteriores. O sea, esto es algo que no él tenía, sino ya hasta hacia el final de sus días. Pero bueno, el tener esta actitud, bueno, no es correcto. Y ya vemos lo que pasa cuando lo que pasó es él no, pues fueron muchos años de diferencia, ¿no? Pero la actitud hacia los judíos en contra puede ser fruto de alguien que verdaderamente en esto ha recibido guía de Dios, por lo menos no en esto. Nosotros no podemos ni debemos odiar al pueblo judío, ni debemos buscar o promover maneras contra nadie, ¿no? De hacerles algún daño o discriminación, pero pues Martín Lutero aquí, ya, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué el Biblia estaba leyendo. Pero fíjense, en 1523, aquí la diferencia, había escrito un tratado con el provocativo título Jesús nació judío. En realidad esto iba en contra del antisemitismo, es decir, en contra de todos aquellos que tuvieran algo en contra de los judíos y que había en esa época. Lutero instó al pueblo alemán a ver a los judíos como el pueblo elegido de Dios. Fíjense, esto fue antes, al que los cristianos debían ver de manera cordial, incluso fraternal, en un mundo que culpaba a los judíos de todo, desde la peste hasta el asesinato ritual y la profanación de la hostia eucarística. Lutero era notablemente tolerante. ¿Okay? En lugar de abogar por los pogromos contra los judíos, como se hizo en las cruzadas, o la expulsión, como se hizo en Inglaterra, Francia, España y Portugal, Lutero trató de evangelizar a los judíos en ese tiempo. Pero después esta actitud de Lutero cambia. La actitud de Lutero, pues, hacia los judíos cambió. Se sintió gravemente decepcionado cuando sus intentos personales de evangelizar a los rabinos judíos en la década de 1530, pues no surtieron el efecto que él deseó, no tuvieron éxito. Luego de unos años, pues, más tarde escuchó el rumor de que algunos rabinos habían logrado convertir a algunos luteranos al judaísmo, lo que provocó la ira de Lutero. Fíjense esto. Y aquí es cuando ya el celo que a lo mejor en un momento él tuvo por la verdad, por predicar la palabra de Dios, aquí se empezó a convertir en algo más, o ya era algo más, aquí solamente se empezó a manifestar. En contra del consejo de sus amigos, Lutero desencadenó un furioso ataque contra los judíos en la década de 1540. Ahora, pues bueno, solo Dios sabe, aquí no podemos nosotros, ¿verdad?, que emitir un juicio, pero lo que sí podemos decir es que obviamente esto no era algo, imagínense, pues esto no es algo agradable delante de Dios. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante que podemos decir. ¿Lutero era antisemita? O, ¿verdad? Antisemita es alguien que odia, ¿verdad?, que está en contra de todos los que son descendientes, ¿verdad?, o que tienen ascendencia semita, ¿no?, o que pertenecen a un pueblo semita. Los pueblos semitas son todos aquellos que descienden de Sem, ¿okay?, del hijo de Noé. Y uno de esos pueblos es el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, pues podemos decir, aunque hoy en día antisemita, ese es el origen del término, aunque hoy en día antisemita va más enfocado hacia los judíos específicamente, ¿no? Pero bueno, pues podríamos decir que tal vez en ese sentido Lutero se estaba comportando como alguien en contra del linaje hebreo. Lutero compartía muchos de los prejuicios culturales de su siglo. En este sentido general, creo que es justo decir que Lutero exhibe un antisemitismo por motivos raciales, pero parece haber un motivo adicional detrás de sus virulentos ataques en la década de 1540. Al igual que su airada respuesta en las revueltas campesinas, su apoyo inicial se convirtió en indignación cuando rechazaron sus llamados a abrazar el Evangelio. ¿Cuántos saben que nosotros no tenemos el poder o la facultad de convencer completamente a alguien? O sea, en este caso, de creer en Dios o de aceptar a Dios. El que convence es ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Él es el que convence de pecado, justicia y de juicio, ¿no? Sin seguir el contexto de ese pasaje. Él es el que convence. Nuestra tarea nada más es exponer
las verdades de la palabra de Dios, explicarlas siendo fiel a las verdades, con el deseo, ¿verdad?, de que aquel que escuche reciba una palabra, pero no aferrarnos a que ya la primera que nos escuche ya se rinda, ¿no? A veces puede pasar, a veces no pasa, pero nuestro trabajo no es que ya en ese momento, no te vas a ir de aquí hasta que aceptes a Cristo, o sea, no es nuestro trabajo así. ¿Por qué? Porque Jesús vino a predicar la verdad de su reino, vino aquí y habitó entre nosotros y no todos creyeron en Él, ¿sí o no? Él vino a hacer su trabajo y Él cumplió, pero ya la decisión de creer, eso ya es de cada quien. Entonces nosotros no tenemos por qué andar ahí, ¿verdad?, haciendo algún esfuerzo en nuestra humanidad para que alguien crea. Que claro que deseamos que sí, pero tenemos que equilibrar eso. Nosotros tenemos que cumplir con ser fiel al decir las verdades de Dios, y aquel que no crea, pues se respeta, y aquel que crea, pues bienaventurado, ¿sí o no? Será. Bueno, pues para Lutero, pues le había generado una indignación porque pues él quiso evangelizarlos y lo intentó, y los judíos pues nomás, no, está bien Lutero, no. Pues bueno, aquí Lutero pues se pone muy mal por eso. Aquí ya estaba en él empezó esta indignación, pues muestra que aquí le faltó sabiduría. Ahora, no lo digo, aquí no estamos hablando porque pues él no está aquí para defenderse, ¿verdad? Ya no está, pero no estamos hablando como para que veamos a Lutero como que, ay, no, pues ya nunca más voy a leer de él. No, estamos viendo, porque tenemos que mencionarlo, porque tampoco no podemos decir la verdad a medias, ¿sí me explico? Tenemos que decir las cosas como pasaron. Todo lo que fue, o sea, tanto lo bueno, lo que se hizo, y también la parte oscura, porque pues entonces pues falta de integridad y de ética aquí. Pues quiero decirlo todo porque luego a veces tenemos que mencionarlo por muchas razones. Primero, por integridad, porque una actitud cristiana es la integridad, ¿no?, y la honestidad delante de Dios y delante de los demás. Y también porque muchos creen que nosotros tenemos, o sea, el protestantismo tiene a Lutero como un héroe intocable, ¿me explico? Sobre todo el catolicismo, ¿no? Que no pueden hablar mal de Lutero porque ahí ahora sí no me toquen a mi becerro de oro. No, pues él fue un hombre que hizo cosas, que aportó cosas, claro que sí, pero pues también tuvo su lado oscuro, y tenemos que mencionarlo porque luego de repente piensan que pues no, que Lutero era un santo. No, santo es el Señor, ¿sí o no? Pero bueno, argumentaba Lutero, ¿verdad?, debían ser condenados por completo, sea cual sea la razón de su posterior, ¿verdad?, beligerancia hacia los judíos. Creo que tenemos que decir que no hay excusa para sus actitudes negativas, y esa es la verdad. O sea, no hay un respaldo bíblico para alguien, en este caso fue Lutero, pero para cualquiera que se diga ser cristiano, no hay un respaldo bíblico para tener una actitud en contra del pueblo judío. No hay, o sea, ni contra nadie, pero hablando en este contexto, no hay. Entonces aquí le faltó sabiduría, y eso, pues ahí está, y eso lo podemos leer, porque no decirlo, pues sería, como ya dijimos, algo inapropiado, pero puede leer usted un poco más sobre las cosas que llegó a decir y las cosas que empezó a promover respecto al pueblo judío, y eso es una actitud que no estuvo bien. Estas actitudes solamente tenemos que entender que esto queda en la historia por, ¿verdad?, varias razones, pero una que podemos tomar principalmente es para nuestro aprendizaje. Si Dios nos dio la capacidad de aprender y de entender cosas de la palabra de Dios, de conocimiento de teología, qué bueno, hermanos, qué bendición, que hay gente que batalla, ¿sí o no? Que, ay, hermano, me sé Juan 3:16, pero a medias, de tal manera y hasta ahí. Bueno, ni modo, pero hay quienes el Señor da capacidad para un poco más. Entonces, si Dios nos da capacidad, Dios le da la capacidad a usted de retener un poquito más, de entender un poquito más, gloria a Dios. Eso tenemos que usarlo cuidadosamente, siempre para la gloria de Dios, no para presumir que sabemos y luego ya andar haciendo nuestros movimientos. Imagínense que aquí yo me empiece a ir en un viaje y no, pues el chullismo y no, hombre, ahí no. ¿Sí me explico? Súper mal.
¿Por qué? Porque el conocimiento que adquirimos aquí no es para mí. Ese conocimiento, hermanos, que nosotros adquirimos no es para usted, no es para mí, es para darle gloria a Dios, aún en eso. De verdad, si podemos, hay que siempre recordar eso y equilibrarlo, porque aquí a todos nos pasa. Y aquí pues a Lutero también le fue. Pero bueno, el tiempo pasa, ¿verdad? Como la canción, ¿no? Y pues nuestro cuerpo se va desgastando, se va cada vez más deteriorando, ¿verdad? Bueno, más si no tenemos una cultura de comer bien, ¿verdad? De todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero fíjense, cuanto más envejece Lutero, más temperamental se vuelve. Ahora, aquí tenemos que nosotros entender que hay un proceso natural en el deterioro de nuestra mente, de nuestro cuerpo, pero siempre, hermanos, debemos ser conscientes de que llega un punto, ¿verdad?, en que nuestras capacidades humanas, nuestra mente, ya saben cómo dicen, ¿no?, que a veces cuando somos un poco más de edad, ya a veces somos más necios, ¿no?, más cerrados, pues. Nosotros tenemos que orar para que nuestro corazón delante de Dios se mantenga humilde y cuidar mucho, aunque la naturaleza o el cuerpo haga su trabajo de ir cada vez más en deterioro, siempre cuidar de que nuestro corazón delante de Dios sea íntegro, ¿no? Pero bueno, se decía que era más temperamental mientras más viejo se hacía Lutero. Esta realidad se manifiesta en la ruptura de las relaciones personales, en los ataques enconados contra los zwinglianos y en la hostilidad contra los judíos. A este mal humor de sus últimos años se sumó un creciente número de dolencias físicas. Fíjense, él sufre de varios problemas de salud al final de sus días. Fíjense, ¿cuáles fueron algunos de los malestares que él tenía? Miren, él llegó a sufrir de cálculos renales, de estreñimiento, de hemorroides, de dolores de cabeza y llegó a tener crisis de ansiedad, fíjese, ya al final. Acuérdense que cuando hay nosotros, por eso hermanos, siempre yo les insto, ¿verdad?, a siempre mantener el temor de Dios bien presente, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque cuando nuestras actitudes delante de Dios no son agradables y estamos en una vida, ¿verdad?, en esta disposición de honrar a Dios con nuestra vida, estamos activos en nuestra vida espiritual, Dios se encarga de recordar que tenemos que cuidar nuestras actitudes. Todos aquellos que se atrevieron a ofender a Dios, que se dejaron dominar por su humanidad, en un momento, ¿verdad?, de desesperación, a pesar de lo que ya habían avanzado, sufrieron las consecuencias de eso. Moisés, ¿se acuerda de Moisés? ¿Cuántos saben que pues le prestó una enorme capacidad de aguantar 1,000,000 de gentes, hermanos, aproximadamente? Era lo que eran. Si en la casa con 2 no me la acabo. Imagínense 1,000,000 ahora. Y se acuerda que en un punto ya mi hermano, pues yo creo que pues flageó y golpeó a la roca, ¿se acuerdan? Él le dio el varazo ahí. ¿Qué pasó? Pues salió el agua, pero a Dios no le gustó esa respuesta de Moisés y esa manera en cómo él procedió y no entró a la tierra prometida. La vio nada más. Claro que terrenalmente él no entró, no estuvo ahí, pero humanamente hablando, él deseó haber entrado para gozarse con sus hermanos, que después de toda una travesía pudieron entrar, pero no entró. Por un momento, por un segundo de carnalidad, perdió la bendición de poder entrar con sus hermanos, con su familia a la tierra prometida. Ya sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Dios no se olvida de nadie, de sus hijos, pero eso fue algo que a él le costó. Por un momento, hermanos, por un instante nada más, echó a perder mucho de lo que ya había avanzado. Y esto nos debe recordar a nosotros, recordando en este caso aquí a Martín Lutero, que sí, él aportó muchas cosas buenas, pero pues también le empezó a ganar al final de sus días su humanidad. Así que no se nos, como luego decía, que no se nos suba el humo a la cabeza. ¿Sí me explico? O sea,
tratar. Sabemos que a veces son cosas difíciles que tenemos que tratar, pero no perdamos por un instante nada más, pues todo lo que por la gracia de Dios ya hemos venido trabajando. Amén. Pero bueno, su muerte, vamos a hablar un poquito de su muerte. Él padeció mucho de esto. Pero su muerte fue, se dice, bueno, la fecha en la que está establecido, según la tradición, fue el 18 de febrero de 1546. Lutero murió en Eisleben, su ciudad natal, tras sufrir varios ataques al corazón. Fíjese, hermanos. Su última palabra fue un testimonio de fe. Él dijo sí, en una respuesta a si moría confiado en Cristo y en la doctrina que predicó. Su colaborador, Felipe Melanchthon, anunció su muerte con una frase conmovedora. ¡Ay! El auriga y el carro de Israel ha fallecido. Pero bueno, así fue como Martín Lutero terminó con sus días, con pues padecimientos, con dolores y pues con mucho sufrimiento, ¿no? Dios sabe por qué, eso no nos consta, eso no nos, ¿verdad? Pero pues ahí al final esa fue su vida. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Bueno, vamos a mencionar algo muy importante, vamos a hablar de, ya para irnos terminando, sobre la reforma en Suiza. A diferencia de Alemania, Suiza no era un país unificado, sino una confederación de 13, se le dice así, de 13 cantones, no son casas, no lo voy a pensar aquí, de 13 cantones, cada una se autonomina con autonomía política y religiosa. ¿Ok? Por ejemplo, Zúrich en 1525 fue el primer cantón en adoptar el protestantismo. Podemos decir que el cantón es como una especie de delegación, vamos a decirlo así, ¿no? Ok, Berna, Basilea y Schaffhausen en el 1529 siguieron a Zúrich, y luego Ginebra en 1536 se separó del control católico del duque de Saboya y se alineó con la Reforma. Después tenemos a un hombre llamado Ulrico Zwinglio y la Reforma magisterial. Zwinglio, sacerdote suizo, se convirtió en el líder de la Reforma en Zúrich. Y él estudió en Viena, fíjense, y en Basilea, donde fue influenciado por Erasmo de Rotterdam. Desarrolló una visión bíblica y humanista centrada en la autoridad de la Escritura. Adoptó la predicación expositiva, explicando la Biblia directamente desde el griego y el hebreo. Qué tremendo que hay gente que Dios le presta esa capacidad de poder hacerlo así, ¿no? Y bueno, vamos a ver algo que se denominó el caso de las salchichas, fíjense, en 1522. Uno de los eventos clave en la Reforma suiza fue cuando algunos feligreses comieron carne en Cuaresma, violando las normas católicas. Zwinglio los defendió, argumentando que la Biblia no exige tal ayuno. Ya sabemos que eso es un invento de la tradición del catolicismo, ¿no? Bueno, una exageración. No comer, en la época de la Cuaresma, no comer carne. Pero pues la Biblia no avala eso, ¿ok? No es una práctica bíblica. ¿Qué, hermano? Entonces, ¿qué si no como en ese tiempo es pecado? Miren, la Biblia no nos dice que no debemos dejar de comer carne. Pero si usted lo quiere hacer por temas de salud es diferente. ¿Sí me explico? Ahí es diferente. O sea, si usted se abstiene de ciertos alimentos por salud o lo que sea, es muy diferente a quererlo meter como una enseñanza, ¿ok? La Biblia no avala eso. El ayuno verdadero, ¿se acuerda cuál es? Dejar de pecar. Ese es el ayuno que más honra a Dios, porque si se deja de comer la torta pero se avienta las mentiras, pues ¿qué? La misma, ¿no? Entonces, el ayuno que más importa, entonces, va a decir, hermano, entonces me voy a comer ahí el pozole, lo que... Sí, tenemos libertad en Cristo, pero pues hay que cuidar el templo, ya sabemos, ¿no? Entonces, pero fíjense, ellos tuvieron este altercado porque pues la Iglesia Católica prohíbe eso, ¿no? O enseña que eso no se debe hacer. Pero bueno, ¿cuáles fueron las principales doctrinas que Zwinglio predicó? Bueno, él habló de la salvación por gracia, que la salvación es por las obras. Él predicó mucho de esto.
que es la gracia de Dios la que hace todo, o sea, bueno, la que interviene, no nosotros, no tenemos esa parte, ¿no? Pero bueno, la autoridad de la Biblia sobre la tradición, durante la Reforma, hermanos, algo que fue los reformadores se encargaron de dejar muy claro que existe una autoridad por encima del clero, o sea, de la iglesia, que es la autoridad de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no tiene autoridad sobre la Biblia, es la Biblia la que tiene la autoridad sobre la iglesia. Porque ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y Dios es el que tiene la última palabra, Él es el que gobierna. Entonces, en el catolicismo es al revés. Acuérdense que en el magisterio de la Iglesia Católica hay toda una estructura en la que si en este caso el Papa dice que este texto, esta es la interpretación, esa es y no puede haber otra. Y aquel que vaya en contra de eso, pues es expulsado, pues excomulgado. Pero bueno, por eso es un extremismo, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Él rechazó el celibato sacerdotal también, y esto pues ha hecho mucho daño, hermanos, esta práctica, porque no es para todos. Y ese es el problema. Claro que a algunos Dios les puede dar la capacidad de permanecer, ¿verdad? Así, sin casarse, o después de haberse casado nunca más casarse otra vez, pero no todos, hermanos. Y ese es un extremo que ha dañado mucho a la iglesia. Y al mundo también, ¿no? Porque pues hay muchas historias. Esa es una mancha que la iglesia ha llevado. Claro que aunque no salió del protestantismo, pero ya por el hecho de ser representantes de la iglesia también ahí llevamos la mancha, ¿no? Pero bueno, esto ha hecho mucho daño. Ahora, negación del purgatorio y la intercesión de los santos. Zwinglio no estaba de acuerdo con esta doctrina tampoco. Y no creía en el purgatorio porque la Biblia nunca menciona esto. El purgatorio, acuérdense que es una idea que surgió pues metieron ahí ideas griegas, ¿verdad? De una como si hubiera un lugar intermedio en el que las almas de los muertos van para purgarse, por eso se llama purgatorio, para purificarse y después de un tiempo pues ya se van al cielo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto? Pocas palabras, que pues al final sales ganando, no importa cómo viviste, tú llegas al purgatorio y que recen aquí por ti, pues ya. Miren qué fácil, hermanos, ¿verdad? Qué fácil, pero así no funciona. Entonces la Biblia nunca lo menciona, nunca se enseña, esto es completamente un invento. Aparte que se usó mucho, acuérdense cuando fue lo de John Tetzel para recaudar el dinero para construir la Basílica de San Pedro, que quién sabe quién se la pidió al Papa, pero pues la construyeron. Entonces, pero bueno, parte de los abusos de la iglesia en la historia, ahí está, ni modo, tenemos que decirlos, es la verdad. Cuando alguien lance esa crítica, hermanos, tiene toda la razón. Claro que la gente busca cualquier cosa para no creer, pero es cierto, sucedió y eso hay que entenderlo, aceptarlo. La otra que nos queda a nosotros es pues vivir que Cristo transforma, ¿no? Pero eso es el testimonio de todos los días. Ahora, y bueno, la intercesión de los santos, ya sabemos que no hay nadie que interceda, o sea, no hay... Jesús es el único que hay entre el Padre y nosotros, nadie más. La Biblia no enseña nada que haya alguien además de, es como si Jesús ocupara un cointercesor, no hay. No hay corredentores ni corredentoras, es Cristo y nada más. Ya no hay más. Y bueno, la abolición de la misa en 1525. Acuérdense que la misa es la manera en como entendemos que ellos celebran sus reuniones, pero la misa para ellos es un sacrificio, ¿okay? Ya en toda la doctrina que ellos tienen ahí, está tipificada como, ellos celebran, ellos sacrifican a Jesús cada vez que se reúnen. Entonces, no, pues, la Biblia dice que Él fue sacrificado, fue entregado una vez y para siempre, o sea, no tenemos que cada rato estar ahí, no, pues no hay nada bíblico, ¿no? Pero bueno, él lo abole, esto fue en el 1525. Zúrich así se convirtió en una ciudad oficialmente protestante. Qué bendición sería, ¿verdad?, que Mexicali fuera una ciudad protestante, ¿no? Pero no, es una ciudad norteña, pero bueno, ya nos tocará más adelante, ¿no? Bueno, podemos preguntar entonces que si Zwinglio descubrió la Reforma antes que Lutero. Zwinglio
es otro reformador, afirmó haber entendido la justificación por fe desde 1516, antes de conocer los escritos de Lutero. Sin embargo, su permanencia dentro de la iglesia hasta 1522 sugiere que su proceso reformador fue más gradual y sí pudo haber sido influenciado por Lutero. Acuérdense que esto fue todo un boom, ¿ok? Esto fue todo un fenómeno. En algunos lugares empezaron a dar. Entonces Lutero estalló en Alemania, en Zwinglio en Suiza, entonces en Ginebra fue Calvino. Entonces fue todo un movimiento donde el protestantismo empezó a emerger y se empezó a separar del catolicismo. Bueno, el catolicismo separaba o expulsaba a todos los que estuvieran de acuerdo con lo que decía Lutero. Después con cualquier otro que tuviera ideas similares a las de Lutero, o a las de Calvino, o a las de Zwinglio, o a las de cualquier reformador. Incluso los precursores como Wycliffe y Hus, que empezaron a tener estas mismas ideas y esta misma actitud sobre denunciar los males de la iglesia, fueron expulsados. Ahora, pues bueno, esa fue la manera en que procedió en ese momento, y lo único que quedó, porque los reformadores, recuerden que no buscaban crear otro movimiento, o sea, otra religión, sino que la iglesia, por eso se llama así reforma, se reformara, corrigiera lo que creía, pero no lo hicieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que mejor los separaron. Pero bueno, no doblegaron. Entonces, vámonos a la conclusión ya. Entonces, Lutero entonces fue un reformador clave, pero sus últimos años estuvieron marcados por la intolerancia hacia el judaísmo y un malestar físico. Su actitud hacia los judíos es un tema controversial, reflejando tanto su desilusión como los prejuicios de su tiempo. No es, pues bueno, el pueblo judío siempre ha recibido cierto desprecio, ¿no? Por ciertos sectores de la sociedad, en la historia, pero bueno, aquí Lutero tristemente participó de esto. Pues nosotros nos tenemos que siempre dar gracias a Dios porque nos permite estar aquí, pero también pues por orar por el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, Zwinglio lideró la reforma suiza con una visión más política, colaborando estrechamente más con el gobierno. Y al final, pues no, ellos se mantuvieron a las verdades, y pues varias regiones de Suiza adoptaron el protestantismo. La reforma suiza creció paralela a la alemana, pero hubo algunas diferencias importantes en su organización y también en algunas cosas en su teología. Eso es algo que podemos resaltar. Pero bueno, con esto concluimos hasta aquí la clase, pero vamos a hacer unas preguntas aquí nada más. Hermanos, ¿cómo creen que debemos analizar las contradicciones al final de los días de Lutero? Es una pregunta que podemos llevarnos para meditar. Miren, él hizo sus aportaciones, claro, y también tuvo esto. ¿Con qué nos debemos de quedar nosotros? Lo primero es entender que, aunque hizo sus aportes, al final de cuentas él era un hombre, y tenemos que decir las verdades como fueron. No vamos a ocultar nada. Fíjense, y orar, porque hasta qué punto, hermanos, las circunstancias personales pueden afectar la teología de un líder religioso. En este caso, Martín Lutero. Usted a veces mira aquí a los ministros, al pastor, aquí a los servidores, y pues los hermanos ahí, bien suave. Pero nunca se nos olvide que pues estamos en un cuerpo igual que el de ustedes. Sigan orando por nosotros, que Dios nos guarde, que nos mantenga, porque de muchas circunstancias a veces pueden llegar a ser tan fuertes que, dependiendo, ¿verdad?, cómo esté cada uno, unos pueden doblegarse, otros pueden, ¿verdad?, caer en desánimo, etcétera, otros en actitudes no muy correctas, ¿no?, de orgullo, de desafiantes, ¿por qué? Porque somos humanos, o sea, porque las situaciones a veces nos vencen, ¿sí o no? O sea, a veces el estrés, ansiedad, temores, orgullo, soberbia, prepotencia, o cosas que traemos que no hemos, ¿verdad?, que traemos ahí. Todos avanzamos a diferente ritmo, hermano, no crecemos al mismo ritmo ni a la misma velocidad. Entonces, las circunstancias, aunque para muchos, ¿verdad?, sean las mismas, tienen efectos diferentes a veces en el corazón.
Entonces, siempre hay que orar unos por otros y también por los hermanos que están en el servicio, porque pues todos somos blancos del enemigo, y más si todavía queremos dedicar un poco más de nuestra vida al servicio a Dios. Vamos a estar ahí en el ojo de ya saben quién. O sea, créame, hermanos, que el diablo no duerme. A veces decimos como, ay, pues claro, pues no. Pero entendamos que él va a estar, como lo dice su palabra, como dice la palabra de Dios, no la palabra sino la palabra de Dios, como león rugiente, buscando. ¿Usted ha visto cómo los leones cazan a las presas? ¿Sí han visto los documentales? ¿Cómo están? Están ahí, ¿verdad? Pues a veces son ¿cómo se llaman? Los ciervos o los antílopes, ¿no? Los borreguitos, no sé. ¿Y ellos qué hacen los leones? Bueno, las que cazan son las leonas, ¿no? Pero ¿cómo hacen para cazar? Bueno, también los leones lo hacen. Se esconden, ¿sí o no? Entre la hierba. Fíjense, acuérdense que ellos tienen garras, pero las garras las pueden esconder, ¿no? Para que se mire bonita la pata y lo agarras y doman el zarpazo. Pero se esconden y están observando nada más a ver cuál de la manada, de las presas, que ellos ven como sus presas está débil o es muy joven, ¿no? Que no representa un desafío cazarlo. Que está débil o enfermo, o es muy joven o muy pequeño, ¿no? O está muy lejos. O sea, se sientan a analizar. Y así él está, ¿eh? Él está ahí nada más analizando bien. Por eso usted dice, no, a mí el diablo nunca se me aparece ni nada. Aguas, que él está esperando nada más. En el momento en que, ¿no? Flaqueemos para hacernos caer, para devorarnos. Así que, bueno, aquí Martín Lutero pues flaqueó y le tuvieron, pues cayó en una actitud que no debía. Ahora, ¿qué diferencias encontramos entre esto? Pues bueno, entre lo que pasó en Suiza y en Alemania, pues varias cosas, ¿no? Pero vemos cómo Zwinglio tuvo una manera diferente de cómo reformarse. Bueno, quiero nomás aquí ver algo muy interesante. Si usted tiene la oportunidad, ¿verdad? Medite un poco en esto, en esta clase, en lo que dijimos, y puede ahondar un poquito más en lo que Lutero dijo en su libro Jesús nació judío y lo que después dijo sobre los judíos y sus mentiras, para que vea el cambio de actitud y reflexionar en cómo no. Lea la Biblia, ¿no? Pero si en alguno se da su espacio, pues es un buen tema para reflexionar. Y bueno, la diferencia que hubo entre Zwinglio y Lutero, ¿verdad? Cómo fueron las diferentes maneras en cómo se dio la reforma. Pero bueno, si usted tiene medite, yo le aconsejo a esta tarea, medite en cómo Lutero, de ser de haber sido un predicador, defensor de la verdad, enérgico, al final de sus días, algunas de sus actitudes ya no estuvieron tan bien. Y tome eso para meditar y piense cómo le gustaría acabar su carrera de la fe. ¿Cómo le gustaría terminar? ¿Se acuerdan cuando Pablo ya sabía que estaba al final de sus días? Que le dijo a Timoteo, ya estoy por ser sacrificado, pero he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hermanos, podemos notar en las palabras de Pablo que tal vez Dios le mostró, ¿verdad? Él no lo dice, porque pues había aprendido que no debía jactarse del conocimiento, porque ya Dios le dio el aguijón. ¿Se acuerda? Dios le dio un aguijón a Pablo, para que no se enalteciera. A veces nosotros ocupamos hasta 3, ¿no? Porque estamos más tremendos, pero fíjense, hermanos, él al final de sus días pudo decir con esperanza, no lo dijo con orgullo, con esperanza y con agradecimiento: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y verdaderamente lo hizo. Claro que estoy seguro que Pablo se ha de haber equivocado en algún momento de su vida, pues era un hombre. Y antes de ser un cristiano fue un perseguidor de la iglesia. Pero al final de sus días pudo decir esas palabras. ¡Qué bendición, hermanos! Ahora no es que no va a escribir una carta y la va a publicar, no. Pero qué bendición, hermanos, que podamos decir eso al final de nuestros días. He acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos, hermanos, y si Dios nos permite y nos concede el tiempo, no me lo diga a mí, ¿verdad? Dígaselo a Dios personalmente. Señor, pues si hiciste mi último día, gracias,
por haberme permitido correr, caminar, o algunos gatear esta carrera, ¿no? Pero por haberme permitido correr esta carrera. Tal vez no fui todo lo que tú quisiste, pero pude experimentar tu amor, tu gracia, y pude crecer en cosas que nunca hubiera podido sin tu ayuda, Señor. Y pude hacer lo más importante, conocerte, hacer tu voluntad en lo que tú me pediste y ser esa luz y esa sal que tú me pediste. Pero eso en algo personal, usted y Dios. Oremos porque el Señor nos conceda poder decir eso en el último día, hermanos. Quién sabe cuándo sea. Pero para que lo podamos decir, ¿qué vamos a tener que hacer? Trabajarlo desde hoy, ¿verdad? Y no terminar, pues a veces de una manera. Muchos hombres de Dios terminaron sus días muy, muy mal. Unos no se imaginaron cómo terminarían. Por muchas razones, y eso ya es de la soberanía de Dios, pero que por lo menos podemos aprovechar que podamos decir eso al final, ¿no? Digo, no todos los apóstoles pudieron terminar en una muerte tranquila, la mayoría fueron asesinados, fueron a filo de espada. Solamente uno, ¿se acuerdan? Juan, el apóstol Juan, fue el único que terminó sus últimos días ya de viejo. No lo asesinaron por la persecución, pero pues la vivió también. Pero bueno, cualquiera que sea la situación y cómo terminen nuestros días, que podamos irnos, que podamos estar en paz con Dios, ¿no? Dios sabe por qué permite las circunstancias que nos abaten, pero vivamos cada día como de verdad, como si fuera la última vez, que pudiéramos tomar una decisión correcta de glorificar a Dios en todo. Amén. Ahora vamos a orar para terminar, y si Dios lo permite, nos vemos aquí el sábado, 5:30, el domingo en la mañana, ya lo sabemos, a las 10, y luego en la tarde allá en Algodones, y la próxima, si el Señor lo permite, para seguir con la Cristología el jueves que viene, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya, porque tú nos has guardado y nos has permitido estar aquí. Gracias porque aprendemos de todo lo que vemos, lo que en la historia, Señor. Sí, hay momentos, hay episodios muy hermosos, que te damos gracias por eso, pero también episodios oscuros de estos hombres que vivieron y que tuvieron sus debilidades también. Y bueno, todo hombre en la historia que ha decidido dedicar su vida para ti, pues podemos ver que al final de sus días, aunque hicieron cosas buenas, pues fueron hombres, Señor, y también se equivocaron. Gracias porque eso nos recuerda que el único perfecto, el único verdaderamente bueno eres tú. Y aunque las personas, los demás puedan decepcionarme, ofenderme, que no se nos olvide que también nosotros ofendemos y decepcionamos a otros, Señor. Y ayúdanos en ese sentido a tener esa actitud de no tener una actitud de juicio hacia los demás, ni mucho menos entre nosotros como hermanos, ni hacia nadie. Que nuestro trabajo cada día como cristianos esté bien definido, bien enfocado en vivir y en trabajar lo que tú nos pides, Señor. Andar como es digno de ti, glorificándote y dándote toda la honra, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Guarda nuestras familias, Señor, ahorita los que vamos de regreso a casa, ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares y aprovechar nuestros días, Señor, para vivir esa verdadera reforma de protestar no contra un movimiento religioso, sino contra el pecado. Cada día que podemos tener esa actitud de buscar tu santidad siempre por encima de todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos